Soy Rocío Becerril, soy coreógrafa, bueno, hago videodanza, enseño en la licenciatura actualmente del Centro Morelense de las Artes y actualmente hoy me produzco a partir de crear en la escena principalmente un discurso que tenga que ver con la imagen, la pantalla, y un discurso corporal que he ido acumulando a través de los años con distintos intérpretes, de tal manera en que puedo tocar temas muy, muy amplios, desde una problemática o reflexión sobre el agua, o retomar un personaje como Nelly Campobello, una gran coreógrafa y escritora pionera de la danza en México. Entonces hoy soy maestra, todavía bailo, tengo ensayos muy intensos y también tengo una gran confianza, una gran alegría de poder enseñar. Eso es principalmente como me defino, alguien que puede tener diferentes caras, diferentes ámbitos, y también, por ejemplo, producir y estar en comunidades o con públicos muy diversos, no nada más el de la danza contemporánea, sino en públicos diversos, en espacios muy distintos entre sí, y estar ahí, fluyendo tanto con la danza, tanto con el video o con la enseñanza, con la educación artística. ¿Qué tal? Pues bueno, en esta nueva emisión de Perfiles en Acción, hoy nos toca charlar con Rocío Becerril, que bueno, pues ya de muchos años que nos conocemos en una carrera que desde que yo me acuerdo, cuando yo empezaba, pues Rocío fue muy importante para mí, por esos impulsos que a veces uno tiene de quienes están a cargo de responsabilidades como fue el caso de Rocío, en una época en la que empezaba a trabajar justamente en este territorio de las artes escénicas, y hoy me toca a mí, de este lado, estar pues hablando sobre lo que pues ha sido este trabajo que nosotros hemos visto en el Salón de Danza de la UNAM, y que bueno, forma parte de este nuevo ciclo, de esta nueva administración, que apuesta también nuevamente por intensificar más el trabajo y la proyección de la danza contemporánea. Y bueno, y he visto que pues los perfiles de quienes han empezado esta nueva etapa, pues tienen diversos lenguajes, diversas maneras de acercarse a las artes escénicas. Y bueno, Rocío, pues tú te acercas desde el ojo de la cámara también, pero también desde el ojo de quien sabe ver y sacarle de sí a esos intérpretes que no simulan, me atrevo a decir. Por un lado tenemos la pantalla y muchas pantallas en este evento, que ya empezaremos a ver imágenes después, y por otro lado tenemos también jóvenes que realmente creen en lo que hacen,
solemos hacer en trabajos de análisis de actuación 2 preguntas. ¿Le creí y le entendí? Y no necesariamente le entendí en el sentido anecdótico, sino si entendí su coherencia. ¿Cómo conjugas estos 2 aspectos entre esta manera de trabajar tú con los intérpretes y esta otra pues inquietud tuya con la cámara, con el hecho de hacer del video un elemento integrador de la escena en este particular trabajo? ¿El título del trabajo cuál es? Es entre 6 espacios, entre 6 cuerpos de agua. Y bueno, la combinación de los espacios justamente y de los cuerpos me abrió ventanas distintas. Incluso yo creo que con esta obra, a pesar de que, no a pesar, justo porque la hice a lo largo de 3 años, permitiéndome presentar y defender diferentes versiones, ¿no? Porque de pronto ir cambiando una obra, los mismos intérpretes a veces no lo entienden, no les gusta. Sin embargo, aquí hubo un proceso largo con muchos intérpretes, tanto los que participan en la pantalla como 2 elencos que he tenido, en donde hubo realmente un trabajo de colaboración y de investigación de laboratorio. De pronto manejamos mucho laboratorio de movimiento y ahí estamos como buscando cosas, pero aquí me parece que el agua, el tema del agua, nos acuerpó y nos contactó entre nosotros primero en un laboratorio en donde trabajamos teatralidad, trabajamos conciencia del cuerpo, trabajamos intervenciones desde el lado del performance, digamos, ¿no? Como acciones que no tuvieran necesariamente que ver con una puesta coreográfica directiva o dirigida desde arriba por mí, sino como que hubo realmente un trabajo de empujar a que ellos construyeran sus propios solos, sus propias propuestas, tanto de cuerpo como incluso de cómo abordar y mirar y decir cosas sobre el agua. Trabajamos los sueños, por ejemplo, que es algo que me parece que dio resultado combinándolo con esta técnica de danza auténtica, que bueno, sobre todo en Estados Unidos y yo la aprendí mucho en Canadá, nos condujo como a cosas muy parecidas a lo que también el teatro maneja, ¿no? Esta conexión interna con las emociones, este decir con el cuerpo sin necesariamente regodearnos en la técnica o no salir de ella, y eso hizo que el tejido fuera más de la interdisciplina como un proceso para llegar también a un resultado interdisciplinario y no solo como la presencia de pantallas de video y los bailarines como separados o como puestos ahí un poco como vamos, lo que yo no quería era que justo en este trabajo que tiene tanto tiempo de investigación y que tenía realmente un proceso interdisciplinario, hubiese pantallas que solo decoraran. Entonces el mismo discurso de las 6 pantallas, a veces me preguntan, es que es el mismo video, el público, pero ¿por qué no? Es que no pude ver todos, ¿no? Y yo les contesto, no, hay un tejido, un entramado que también permite que surja otro tejido o otro entramado, que es el que el propio espectador arma al ver varias pantallas y los cuerpos reales interviniendo en distintos momentos. Entonces no estoy preocupada porque el video no es una historia o no es una videodanza que tiene un principio y un fin, sino es un entramado audiovisual, ¿no? Que propicia eso, un discurso, ¿no? un sexto discurso y el séptimo sería el del intérprete. Trabajar entonces cuerpo, trabajar video, sí me dio la oportunidad de ir todavía un poco más lejos en términos de cómo trabajamos frente a la pantalla y cómo trabajamos en escena, cómo intervenimos el espacio, cómo somos en cuerpo, cómo sudamos, cómo nos mojamos, cómo articulamos un vocabulario y cómo también se puede traducir a pantalla y cambiar, ¿no? Justamente por eso yo empecé afirmando esto de la verdad, en cuanto a que sin antes conocer, pues, que nos íbamos a hablar de esto de danza auténtica, porque para mí, en mi labor como espectador profesional, que me catalogo un poco con esta idea de que el primer espectador del intérprete es el director de escena,
¿no? Entonces, antes de verme yo como director, como lo hubiera hecho yo, más bien es cómo lo percibo como espectador, pero como un espectador que reconoce aquello que en una primera instancia nos interesa que pase, es decir, ¿me conmueve o no? No, por eso hacía yo la pregunta, ¿le creíste? Tiene que ver justamente con esta convicción de que algo realmente sucedió. Y qué difícil es cuando justamente hay elementos con tantas pantallas, como lo que vi ayer, o el día de la función, en el que se apuesta también por otra presencia que también es interpretativa, porque estamos viendo otros bailarines, o algunos de ellos, que también están discurriendo. Entonces, en ese sentido, la danza auténtica, yo creo que si entendemos yo voy a hacer mi propia interpretación, ¿no? que es un camino por el cual el movimiento y el cuerpo encuentran eco no en la interpretación de un personaje, sino en la recuperación del yo, de uno mismo, de sus propios impulsos, de aquello que te guía porque realmente dialogas con tu cuerpo, ¿no? Entonces, y de ahí a un lenguaje como el cinematográfico. No dudo, y ahí vendrá esta pregunta, no dudo que en este proceso, independientemente si hayan o no todos participado de los videos, también influyeron en su proceso, vamos a decir, psicofísico, ¿no? El hecho de tener la experiencia en este tema tan importante, el del agua, en un tema fundamental en el que no necesariamente se habla desde el punto de vista solo ecológico, pero también histórico. Ya hablaremos de eso, pero ¿cómo entonces esta parte del proceso del video contribuye al proceso interno? ¿Cómo lo manejaste? Entre la pantalla, bueno, el proceso del mismo proceso videográfico, del sentido del lenguaje cinematográfico, y por otro lado, ¿qué tanto de esto afecta o no al intérprete? Es decir, que está ahí, no son solo, como dices, no están adornando la escena. Las coreografías que decidí, o los segmentos que decidí que estuviesen en pantalla y en el momento en que tenían que irse cruzando, se cruzan con la idea de que el bailarín real y el virtual coincidan, ya sea a manera de espejo o de eco, o de anunciar de alguna manera el advenimiento de una frase, o como el espectro que queda de algo que ya se hizo, ¿no? Entonces, como jugar con tiempos, y en ese sentido el bailarín real tiene yo creo que lo fortalece en el sentido de que lo ilumina, lo acompaña, lo reta. Algunas veces han querido como intervenir la pantalla y les digo, no, este discurso no es por ahí, no es eso. Ustedes véanla, además es que siempre vemos cosas distintas. Digo, estás viviendo justo lo que también quiero que el espectador vea y sienta, ¿no? Y bueno, esta idea de las 6 pantallas fue a partir de que vi una exposición en el MOAC de una película alemana de los años 30 que se fragmentaba en 7 pantallas en un espacio maravilloso en el museo. Yo fui 4 veces, y 4 veces salí de maneras distintas, ¿no? Percibí otro discurso, viví otras cosas, y realmente el director logró lo que estaba advirtiendo en su ficha, ¿no? De que teníamos que circular, por eso yo pediría a los espectadores circulen, porque los distintos puntos de vista es el reto, vamos, ¿no? Perdón que tienen que caminar durante 40 minutos, pero así es. Cuando yo vi la exposición del MOAC, yo no caminé una vez porque no pude, porque pusieron las sillas y había un concierto que apoyaba las proyecciones, y no fue así. O sea, no podíamos estar viendo, porque además nos enchuecábamos, era difícil estar sentado, como que no sucedió el entramado que él solicitaba, ¿no? Entonces, bueno, dirigir para video, dirigir para escena fue un reto, fue muy largo el camino. La primera versión se estrenó en el Salón de Danza hace 3 años, y
Era un primer video con algunas ideas sobre el agua, los biólogos empezaron a aparecer, ¿no? Los químicos, empezó a aparecer mucha más filosofía porque la gente de filosofía nos pidió la obra y entonces a buscar más textos sobre filosofía. Bueno, la obra fue realmente creciendo y creo que eso ha contribuido a que se fortalezca la interpretación y la obra además se politizó. Yo no empecé ecologista, no empecé así y acabé tremendamente, bueno, desde una postura, ¿no? Tan solo hace unos meses privatizaron el agua y ha hecho eco fuerte y la obra, pues sí, tiene que abordarlo, no podemos estar de, lo abstracto, lo poético, ¿no? El entramado, la literatura, la filosofía, no, también hay un medio ambiente que rodea y también pinta el agua de muchos colores violentos, a veces de fiesta y a veces de mucha tristeza, ¿no? O oscuridad o incluso sequedad. Sí, por eso te decía yo que un tema me parece muy importante. Nos tuvimos que politizar y estuvo bien porque empezamos poéticos y acabamos bien políticos, pero entonces la obra pudo crecer en diferentes flancos porque incluso la gente de los faros, que es un público muy politizado, niños y mamás y todo el mundo, nos decían qué rico ver una obra tan amplia, tan diversa y que nos habla de muchas cosas del agua. No solo ciérrale a la llave y los comerciales típicos, sino qué es el agua desde nuestros cuerpos también. ¿Qué te parece, Rocío, si vemos unos fragmentos justo de lo que nos está platicando Rocío, así, tal como ocurrió, en diferentes ángulos? Claro que grabamos justamente para que esto sea posible. El propio rostro. La historia de Tlaloc comienza a 33.5 kilómetros de la Ciudad de México. En San Miguel Huatlinchan, allá en Texcoco, a la orilla de la cañada de agua.
Regresamos después de este corte, después de haber disfrutado unos minutos de la obra que justamente estamos hablando y que, otra parte de lo que ahora me gustaría justo hablar es de esta decisión que, si bien en su momento tuviste una experiencia como esta en el MUAC, en la que no podías en una percepción tan múltiple estar pasiva, ¿no? Como en tu butaca, donde hay una sola dirección y pues uno simplemente se acomoda y percibe lo que ve. En un caso como este, efectivamente, además por la manera en cómo están acomodadas las pantallas, se tiene uno pues que colocar de diferente manera, y porque además tú apostaste por acciones que van ocurriendo, si bien hay una cierta secuencia, sí se necesita como poder hacer que el espectador también tenga esta participación activa. ¿Cuáles son los principales riesgos que se corren cuando sucede esto? Tanto porque si la gente o no reacciona, pero no corre el riesgo de que a veces se pierda el sentido porque la gente de pronto no entiende de qué va, porque pues para empezar pues no se sientan, no cumplen su papel convencional, ¿no? Tienen que moverse y además ante bailarines pues que no son condescendientes en el sentido de, porque hacen lo que hacen y lo hacen, si me toca pasar por debajo de la pierna de alguien, lo tienen que hacer, no hay de otra. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el principal riesgo de un tipo de trabajo así, donde el espectador está tan cerca y que se sale de la convención de su butaca? Bueno, el riesgo es que algunos justo decidan o se queden solo con una pantalla o que se peguen a las paredes, la que sea. No quieren estar en la luz, ¿no? Y eso a veces nos crea como un público así como atrinchilado a las paredes, todavía más pasivo y como incómodo. Y eso, por eso la introducción, ¿no? Miren, si no circula, si se quedan en un solo lugar, se pierden de cosas, pero además es cansado, ¿no? Es muy, muy cansado. Hasta ahora, a partir de que la obra se politizó, sí quiero decir que la obra tiene una información que entonces el espectador concluye, como que la escena de Cuatrinchán, ¿no? La narración de un enfrentamiento de un pueblo defendiendo su dios del agua, hace clic con muchas imágenes y le da un sentido, ¿no? Tal vez muchos se van como, es una denuncia, es una obra que tiene un contenido de denuncia, pero no todos. O sea, el riesgo es justo que se queden con lo que formalmente hay que entender, que es un texto dicho y una pantalla que ver frontal, ¿no? Y entonces, bueno, se pierden como de lo otro. Pues es uno de los riesgos, digamos. Tal vez había que afinar mucho cómo introducirlos. Por ejemplo, ahorita hablando contigo, pensé, bueno, es que sí hay que invitarlos a que se comporten de otra manera como espectadores y decirles, estamos muy habituados a solo ver o una sola pantalla o quedarnos sentados. Aquí es distinto. Es un reto, como invitarlos a que se comporten como otro espectador. Me lo has dado. Para la siguiente función voy a decir eso, porque sí me parece que podemos quedarnos con un espectador un poco agobiado de que no se pudo sentar y de que no disfrutó corporalmente el agua, pero el espectáculo sobre la... Pero en realidad no nos ha pasado. Lo que sí les gusta incluso es que los salpiquen, que bailen tan cerca de ellos, a mucha gente les gusta. Y los bailarines estamos muy entrenados a cuidar que no se nos rompa ningún pie, ningún dedo y que no pase nada con el público, ¿no? Es un entrenamiento además espacial, ¿no? De mucha conciencia del espacio, sí. Entonces, bueno, sí, siempre hay ese riesgo, pero creo que hay que tomarlo, porque justo cuando fui a esta exposición, pues la primera vez como que no entendí y luego ya leí la ficha, pero hay mucha gente que nos metemos y no leemos las fichas. Entonces, como falta de educación también, ¿no? Escénico, teatral, cultural. Entonces, pues contribuimos también a que la gente escuche un poco como de qué va, qué formato tiene la obra,
Por eso el espacio no es a la italiana, es un espacio alternativo que funcionó muchísimo para esta obra. Claro. Es fundamental, y volviendo justo a esta parte política, no solamente de la política, sino de la historia incluso, que nos antecede de todo lo que es, por ejemplo, el robo de los símbolos, ¿no? Y es muy significativa. Yo en algún momento vi este documental de cuando se llevan a Tlaloc, del camino que hizo, pero no me imaginaba, pues, que al final de cuentas pues un dios, vamos a decir, una deidad representada en una roca para un pueblo de donde es originaria, que le arrebatan esto. Es como si se llevaran a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, se la robaran o algo, ¿no? Y que además representa lo que siempre ha representado este tipo de deidades, que pues esa relación con la naturaleza. Claro. ¿Cómo concluimos, mi querida Rocío, en términos de que un trabajo como la danza, bueno, perdón, un arte como la danza contribuya justo a podernos contactar con estos temas, no solamente aquellos que tienen que ver con la existencia del ser humano y sus emociones, pero también con esta otra parte? ¿A qué le estamos, cuando ya ahora tú te has dado cuenta que tú no querías al principio eso? Primero fue una vertiente quizás a lo mejor filosófica, muchos textos, y ahora queda esto que es esencial. La verdad es que sí dice lo que tiene que decir, y además, porque la presencia de los actores es muy fuerte, de los actores bailarines, me atrevo a decir, ¿no? Porque son actores bailarines, ¿no? Y que no nos deja lugar a dudas de que necesitamos del agua, ¿no? Pero del agua como ese símbolo de lo esencial, ¿no? De eso, de lo que no podemos prescindir. ¿Cuál sería, por último, para terminar, Rocío, la postura que uno como artista a veces para este tipo de cosas tiene que asumir para poder no solo hablar de otra cosa, sino de también cosas como esta? Bueno, yo creo que la danza en México sí necesita una toma de postura, un autor que tenga un discurso, pero también una posición. No necesariamente política y que todas las obras se vuelvan de denuncia, pero sí una actitud en donde el autor se mire, se sienta, se vea. De pronto la inconsistencia de las obras, me parece, o de muchas, hace que el espectador se aleje, porque no entiende nada, porque hay como algo que no lo conmueve también, ¿no? De manera profunda. Yo creo que acercarnos al agua nos acerca también a esta sencillez de un elemento y al mismo tiempo su profundidad y su multiplicidad. Nos apela al cuerpo de cada uno de nosotros, a una necesidad también colectiva y también a que la ciencia no está lejos de la danza, ni del arte, ni de nuestras propias vidas. Entonces también creo que es una obra que nos permite tocar lo que es la interdisciplina desde un tema que puede ser muy conmovedor o muy suave, muy ondulante, muy cristalino y al mismo tiempo terrorífico, como esos feminicidios que suceden frecuentemente en el agua, y toda esa violencia que de pronto el agua puede tener cuando no se le respeta, cuando regresa a sus lugares de origen, como el río Yautepec, o tan solo como las aguas que regresan a la glorieta de Huipulco cuando fue un puerto, ¿no? Y regresan con violencia como a buscar su espacio, su lugar, ¿no? Y entonces, bueno, eso también nos hace repensar en el ajolote como un juguete de agua dentro de la cosmogonía antigua, y que no solamente son mitos o ritos que nos llevan a evocar el pasado, sino a hablarnos muchísimo de quiénes somos hoy, cómo vivimos y cómo queremos vivir. Has dicho algo muy, muy importante, cómo la naturaleza regresa justamente a pedir aquello que se le ha arrebatado. Sí, y qué mejor manera de devolvérselo justo a través de esta reconexión tan importante y tan necesaria que las artes pueden darle al espectador para que nos volvamos a contactar. Te agradecemos mucho, Rocío. Ya estamos escuchando la próxima función de la Sala Covarrubias, que también vamos a cubrir en un rato, y agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas permitido entrar a estas aguas de las que realmente nos sentimos, pues salimos
Pati y yo, pues realmente muy, muy conmovidos. Muchísimas gracias ¿No? a ustedes. Gracias. Hasta luego y en el próximo capítulo de Perfiles en Acción.